esta noche. En esta oportunidad tenemos con nosotros al universitario Alejandro Mamani Barrueta, que es presidente de CECIBEM del año 2022 y este presente año 2023, subdirector CEPRI CECIBEM 2021, miembro de Rotaract Club Tacna 2020, miembro del Semillero de Investigación Beatriz Paulina Ayala, delegado general en tiempos de pandemia 2020, segundo puesto en el primer concurso de investigación en salud Daniela Alcides Carrión y décimo superior de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Tenemos el gusto de tenernos con nosotros para hablarnos de la ponencia de esta noche que nos va a sacar un poquito el tema, que es la prevención de la tuberculosis. Muchas gracias. Ya puede comenzar, por favor, compañero. También a lo largo de la ponencia se va a mandar un pase de asistencia para aquellos que quieran un certificado y también pueden ir dejando a lo largo de la ponencia sus preguntas en el chat del Meet para que al final puedan ser respondidas por nuestro ponente. Adelante, por favor. Bien, gracias Isamar por el pase. Voy a proceder a compartir pantalla y me confirma si se puede observar. Buenas noches, chicos, con todos los asistentes. El día de hoy me tocó un tema muy bonito, la verdad, porque la tuberculosis es una enfermedad muy conocida y también muy estudiada a nivel nacional y a nivel de Perú. A ver. Bien. ¿Se logra observar, Isamar? ¿Y se escucha bien el audio? Sí, se puede observar y se escucha bien el audio. Ya, genial. Bien, como lo mencionó Isamar, mi nombre es Alejandro Mamani Barrueta, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y bueno, agradezco la invitación por parte del Comité de CEPAIS, de CIBEM, para poder dar la ponencia este día de hoy. Vamos a empezar primero tratando el tema de la prevención de la tuberculosis, como es un tema de atención primaria en la salud de APS, que debe ser un pilar muy fundamental en la parte médica a nivel nacional e internacional. Diferentes tópicos, desde lo que es el diagnóstico, algunos signos o síntomas importantes de la tuberculosis, cómo prevenir y la importancia de justamente llegar a que se puedan eliminar algunos factores de riesgo que puedan traer de por sí en sí la tuberculosis. Bien, entonces vamos a hacer un poco amena la clase. Seguro ya este es un tema de tercer año para arriba. Algunos ya deben conocerlo, pero vamos a recordar algunos tópicos muy importantes para poder iniciar la ponencia. Bien. Bien, uno menciona la tuberculosis, quizás en el Perú a nivel nacional y en Tacna específicamente, que es la ciudad donde yo me encuentro, la tuberculosis no es tan sonada o está controlada en otro caso. Pero no debemos olvidarnos de que justamente esta es la novena causa de mortalidad en el mundo. Es decir, entre todas las enfermedades, esta ocupa la novena causa. También es la causa más frecuente de muerte por un agente infeccioso. En este caso sería el Mycobacterium tuberculosis, en la especie más común que se puede encontrar. ¿Listo? Es la causa más frecuente de muerte por un agente infeccioso, porque también es muy contagiosa. Ahora, ¿cómo se contagia una persona? A través justamente de las gotículas al momento de hablar o respirar, si le cae a la otra persona. También, como un dato importante es que en el año 2017 hubieron 10 millones de nuevos casos a nivel mundial de tuberculosis, según la OMS, y murieron cerca de 1,6 millones de personas. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque de esa manera podemos ver cuál es el rango de situación en la que estamos a nivel mundial. Y 1,6 millones de personas han muerto de estos 10 millones, es decir, casi el 20%. Entonces, es un gran porcentaje, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y por último, ¿quiénes son los grupos de mayor riesgo? Bien, este dato es muy importante porque justamente tenemos que ver a quiénes va a atacar mayor y a quiénes tenemos que cuidar mucho más para que posiblemente no llegue a una fatalidad, ¿no? A la muerte. Bien, entonces, mayormente son empleados en instituciones con cuidados prolongados, como justamente los hospitales, como también tenemos las clínicas, algunos laboratorios muy importantes y grandes, también en lugares donde la prevalencia del TBC es muy alto, como por ejemplo en países en desarrollo, residentes y empleados también en prisiones, porque están muy amotinados de por sí y eso hace de que el contagio sea mucho mayor. Algo que pasó lo mismo en el COVID, con el COVID-19, ¿no?
las cárceles, algunos albergues para indigentes y contactos de personas que sean muy cercanas con tuberculosis activa. Ahora, ¿qué me refiero con tuberculosis activa? Quiere decir cuando el paciente presenta los síntomas y es contagioso a los demás. Y aunque ustedes no me crean, solamente el 10% de las personas con infección y enfermas de tuberculosis tienen este tipo de TBC. ¿Sí? Solo el 10%. Y aún así, solamente con este 10% podemos ver de que es muy contagiosa y que justamente llega a 1,6 millones de personas fallecidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tuberculosis. Bien, eh, sigamos. Tenemos que ver un poco de la taxonomía de este agente Mycobacterium, porque el género es Mycobacterium, familia Mycobacteriaceae, orden Actinomycetes, pero en sí, la especie más importante que tenemos que tratar aquí es justamente la Mycobacterium tuberculosis. Es la más común, la que mayormente se va a encontrar, y justamente es un género, es un bacilo gram positivo. Sí, es un bacilo gram positivo. Y es un ácido resistente durante la tinción. Bien, ahora, justamente, ¿por qué decimos ácidos resistentes? Porque sus paredes tienen aproximadamente 60% de lípidos, incluido lo que son los ácidos micólicos. Los que han llevado biología molecular o biología saben. Y justamente, ¿qué tinción utilizamos para poder darnos cuenta de esto? De que justamente resisten a los ácidos, es justamente la tinción de Zil-Nielsen. Bien, es la más conocida, para que ustedes lo puedan identificar y según sus clases también de lo que es microbiología. Bien, son bacilos largos, finos, no se mueven, ojos son inmóviles, pero que no forman esporas. Ahora, el humano, esto es increíble porque el ser humano es el único reservorio natural que tenemos justamente para esta especie de Mycobacterium tuberculosis. Y justamente, como somos el único reservorio, vamos a transmitir lo que es la tuberculosis. Bien, chicos. Entonces, como le había mencionado, solamente el 10% de personas tienen lo que es la tuberculosis activa y el 90% de pacientes tienen una tuberculosis latente. Bien. Ahora, ¿qué nos recomienda la OMS? De que justamente se realice un cribado a todos los pacientes que tengan alguna tos, pero que sea con fiebre, que estén sudorosos, también de que tenga hemoptisis y una pérdida de peso. Bien, esto por más o menos una tos aislada por más o menos de 3 semanas. A cualquiera de esas personas se tiene que hacer un cribado para poder identificar si tiene o no tuberculosis. Ahora, la prueba del esputo es una de las más comunes que se pueden utilizar rápidamente porque es como está en alerta la tuberculosis, es importante realizarla desde un inicio. Bien, ¿y cómo va esta cadena epidemiológica? O sea, ¿cómo ocurre esta transmisión en sí de la tuberculosis? Primero tenemos el agente causal específico, que sería el Mycobacterium tuberculosis, es un complejo en sí, que va a atacar principalmente los pulmones, ¿sí? Pero también puede ser extrapulmonar, como vamos a ver más adelante. Luego el reservorio, que justamente es el humano, es el único reservorio natural. Luego, cómo va a salir de esta persona al toser o estornudar. De las dos maneras nos podemos contagiar y justamente va a ir en su modo de transmisión por vía aérea, mediante justamente son las gotículas o gotas que van a llegar a las personas. Cuanto más cercanos estemos, también se puede contagiar. Bien. Ahora, la puerta de entrada justamente va a ser, nosotros al inhalar estas gotículas, llegamos al sistema respiratorio. Y por último, la susceptibilidad. La edad más vulnerable justamente son para los niños menores de 5 años y adultos mayores entre 65 y 70 años. Y también en personas que sean inmunocomprometidas. Es decir, que su sistema inmune no esté funcionando correctamente o que esté debilitado, ya sean estas personas que tengan cáncer, porque llevan lo que es la quimioterapia, ya sean personas, digamos, con VIH, que también tienen el sistema inmune muy debilitado. Entonces, aquellas personas van a ser muy susceptibles para que se puedan enfermar. También los niños menores de 5 años y también adultos mayores. Un punto a favor es de que el mayor porcentaje de personas enfermas con tuberculosis son personas adultas entre 25 y 40 años, ¿listo? A nivel nacional y también a nivel de Tacna. Pero a nivel de porcentajes, vamos a poder ver de que la población menor de 5 años, o sea, niños menores y también los adultos mayores, ha incrementado en los últimos años. Desde el 2019 ha habido un incremento y esto no puede ocurrir porque son justamente las personas más susceptibles. Si bien el mayor porcentaje o la masa de enfermos es justamente en personas adultas, pero
lo que sucede es que hay un aumento en porcentaje en estos dos tipos de personas. Bien. Vamos a ver tipos de tuberculosis. Las dos que les había mencionado justamente es la tuberculosis latente, que es el mayor porcentaje. Vemos de que el paciente es asintomático, ¿listo? Va a haber un 90% de casos, o sea, el mayor porcentaje va a ser asintomático, no va a presentar síntomas, ¿bien? Estas personas también no van a contagiar. Y a pesar que es el mayor porcentaje, igual hay un gran número de muertes y contagios a nivel mundial en cada año. Y también, ¿por qué decimos que es latente? Porque está controlado por el sistema inmune, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen, el sistema inmune es posible de que pueda controlar todos estos bacilos de Koch en sí, que van a atacar a la persona, ¿bien? Entonces, pero ¿qué pasa cuando el sistema inmune ya no es capaz de poder controlarlo? Así como en esta imagen de acá. El sistema inmune ya no es capaz de controlarlo. Entonces vamos a pasar a una tuberculosis activa. ¿Listo? La tuberculosis activa en sí, si es que no se recibe tratamiento específicamente y este sistema inmune no es capaz de controlarlo, van a empezar a replicarse muchas más las bacterias y se van a convertir en lo que son ya las llamadas bacilíferas. Bien, ahí sí van a hacer daño. ¿Por qué? Porque van a presentar ya los síntomas. El paciente es un 10% de casos. En este caso sí contagia. ¿Sí? A diferencia de acá, este sí va a contagiar. ¿Sí? Y por último, vamos a ver alguna frecuencia de sitios extrapulmonares, porque esta puede ser pulmonar o extrapulmonar. Cuando es pulmonar, bien, es la pleura, es el mayor porcentaje, luego le sigue la parte linfática, la parte ósea más enfermedad articular, el tracto urogenital, enfermedad nuclear, meningitis y peritonitis. Bien, entonces estos son los lugares extrapulmonares que se pueden encontrar mayormente la tuberculosis activa. Bien, ahora, también tenemos de que cuando la tuberculosis recibe un tratamiento y es eficaz, pero por otro lado también tenemos que tenemos a la tuberculosis resistente a múltiples fármacos, o también la llamada MDR, ¿sí? En esta es definida así porque la enfermedad causada por una cepa de tuberculosis es resistente tanto a la rifampicina y a la isoniazida. Estos dos antibióticos que son muy utilizados en el tratamiento van a ser justamente bloqueados por las cepas de Mycobacterium tuberculosis y entonces no va a poder funcionar. Tenemos que ver otras opciones para ver qué se puede utilizar. Bien, ahora en la tuberculosis extremadamente resistente a los fármacos y es otro nivel, ¿sí? Además de ser MDR, como la de acá, también presenta resistencia a alguna fluoroquinolona y a uno más de los fármacos de segunda línea que son normalmente inyectables, como la amicacina, la capromicina y la canamicina. Bien, entonces, además de estos dos mencionados que son los más usados para el tratamiento de la tuberculosis, como la rifampicina y la isoniazida, la tuberculosis extremadamente resistente va a ser también bloqueada por la fluoroquinolona y por estas dos mencionadas. ¿Listo? Bien, chicos. A ver, vamos a continuar con la exposición. Si hay alguna pregunta, también me la pueden hacer hasta el momento. Ya hemos pasado algunos puntos. Y ahora vamos a ver justamente algunos estadios clínicos que podemos encontrar. El primero es la exposición, ¿bien? Porque hay un contacto significativo con una persona infectada por tuberculosis, ¿bien? ¿Qué características tiene? De que no presenta prueba de infección, ¿bien? Es decir, va a salir negativa. La radiografía de tórax va a ser normal todavía. Va a haber una exploración física normal y no presenta signos o síntomas, ¿bien? Ahora, aquí la prueba cutánea de tuberculina, que es la estándar a nivel mundial, justamente va a ser negativa, y también el análisis de liberación de interferón gamma o IGRA, conocido, ¿sí? Son los dos más utilizados para poder diagnosticar la tuberculosis. Ahora, cuando hay una infección, es que justamente hay una inhalación de los núcleos reticulares con tuberculosis. Primero es una exposición a la persona, luego va a haber una infección cuando ingresa en sí al organismo. ¿Cuáles son las características? Una radiografía de tórax normal, aún es normal, pero pueden hacer también calcificaciones en el tejido pulmonar. También va a haber una exploración física normal y por aquí también no presentan signos o síntomas, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? De que aquí la prueba cutánea de tuberculina y también el IGRA va a ser positivo, ¿listo? IGRA, análisis de liberación de interferón gamma, ¿listo? Cuando ya está enfermo,
ya cuando ya está enfermo, porque hay que diferenciar entre infección, que es una cosa, y enfermedad, que es otra. Aquí ya hay síntomas, ¿listo? Y también hay manifestaciones radiológicas, ¿sí? Aquí el adulto inmunocompetente con, por ejemplo, con ITB no tratada es mayormente un 5 a 10%, y el niño infectado menor a un año en el transcurso de los 9 meses también es un 40%. Bien, presentan los síntomas. Y aquí ambas pruebas también van a ser positivas. Bien. Entonces, clarísimo, diferenciar entre una infección y una persona ya enferma. Bien, aquí no hay síntomas, aquí sí tenemos todo y tenemos la prueba positiva. En cambio, aquí en infección, si bien no hay síntomas y tampoco la radiografía de tórax está positiva, pero sí tenemos estas dos pruebas que ya están dando positivo. ¿Listo, chicos? Entonces, esas diferencias. Sin síntomas, con síntomas, pero en ambos casos las pruebas más estándares mundialmente ya son positivos. Algunas manifestaciones clínicas que tienen que saber y son muy importantes es que cuando la tuberculosis latente, como ya le había mencionado también, es asintomática. ¿Listo? Es asintomática porque está controlada por el sistema inmune, como ustedes pueden ver acá. Está controlado. En cambio, la tuberculosis activa, ya tenemos síntomas, ya es contagiosa. En cambio, aquí no es contagiosa. ¿Listo? Aquí es controlada, aquí no es controlada. Ya sobresale, ya los bacilos se vuelven bacilíferos. ¿Bien? Entonces va a haber aquí fiebre o febrícula, que es la más común, una tos con expectoración por más de 2 semanas. ¿Qué se refiere con expectoración? Que tenga flema. ¿Listo? Pérdida de apetito, pérdida de peso. Por eso ustedes ven los pacientes tuberculosos que son muy flacos, raquíticos, porque bajan mucho de peso. Anorexia, hiporexia, disminución del hambre, ¿no? Pérdida de apetito. Diaforesis, es decir, mucha sudoración en la persona, diaforesis nocturna, ¿bien? En la noche. No es porque estemos en verano, no es porque estemos en otra situación, pero va a ser nocturna, ¿listo? Fatiga, mucho cansancio y también la disnea. ¿Alguien me puede mencionar qué es la disnea? Es un término muy utilizado para ver si están despiertos, están por ahí. Disnea. Es la sensación subjetiva de falta de aire. Muy bien, exacto. Es la sensación de falta de aire continua. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por responder. Bien, ahora vamos a lo que ya es el diagnóstico en sí de esta infección tuberculosa. ¿Listo? En la cual no va a existir una prueba de referencia con un rendimiento idóneo en sí, porque justamente vamos a ver aquí cuánto es la validez de cada uno. Pero las dos más utilizadas, como ya lo había mencionado, es justamente la prueba de tuberculina y la prueba de liberación de interferón gamma, o también llamado IGRA. ¿Listo? Son las dos más utilizadas. Pero también tenemos algunas pruebas de imágenes, como son la radiografía de tórax, que se puede utilizar en niños y jóvenes, también en adultos, la microscopía con tinción de Sil-Nielsen, justamente para poder identificar a los bacilos que sean ácido alcohol resistentes, el cultivo, que es muy importante, porque también justamente cuando ya uno prevé o presume que es tuberculosis, se le manda al toque un cultivo, es muy importante, y algunos métodos moleculares también de diagnóstico, ¿ya? Ahora, los más utilizados son estos dos, hasta el cultivo y la microscopía o pruebas de imagen. Pero ustedes van a poder ver aquí que la sensibilidad y la especificidad no son muy elevados. En cambio, en los métodos moleculares, porque también son muy caros en sí, o son menos utilizados, ahí sí hasta ya hay un 99 a 100% de especificidad y aún mayor al 90% de sensibilidad. Ahora, ¿a qué se refiere de esto? Bien, en la prueba de tuberculina vamos a ver que tenemos algunas observaciones, como por ejemplo, de que va a haber un periodo de ventana de hasta 8 semanas. Es decir, puede ser de que yo sea diagnosticado con tuberculosis o tenga la presención, perdón, de tener tuberculosis en una atención, pero si yo me hago la prueba de tuberculina, puede ser que hasta 8 semanas salga negativo. ¿Listo? Ese sería un falso negativo. Bien, entonces, eso es periodo de ventana, porque en todo ese tiempo la persona puede salir negativa, pero estar con la infección o estar infectada. Bien, ahora, también otra cosa justamente va a ser el efecto booster, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque si se realiza más de una vez, justamente la prueba de tuberculina puede actuar como un estímulo en personas que se infectaron anteriormente, ¿sí? Y que justamente con el paso del tiempo se ha debilitado, pero no ha desaparecido justamente la capacidad de respuesta a esta. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? Efecto Booster.
bien, que puede ocurrir en la prueba de tuberculina. Ahora, ¿cuál es su validez? Aquí vamos a ver de que no es mucha, la sensibilidad es de 66.5% y la especificidad es de 6.3, 63.3%. ¿Listo? No es mucha, es un poco más del 50%, no llega ni al 80%, pero es la mayormente utilizada porque es la más sencilla o fácil de hacer. ¿Listo? Y justamente hay una gran falta de sensibilidad en personas con sistema inmunodeprimidos y también con niños menores de 5 años, que tener mucho cuidado con eso. Bien. Ahora, la prueba de liberación interferón gamma, no existe aquí el efecto booster, bien, no existe, pero sí también es más fácil de aplicar en un laboratorio, pero tiene un mayor coste económico, ¿sí? Pero va a ser mucho mejor que la prueba de tuberculina. Aquí tenemos justamente que la validez también es baja eh, para una TBC latente, pero sí vamos a ver de que la sensibilidad ha aumentado considerablemente y también la especificidad, ¿bien? Hay dos métodos, ¿sí? Ahora, la radiografía de tórax también vamos a ver cómo se puede encontrar algunas opacidades parenquimatosas, adenopatías, ¿sí? También atelectasias segmentarias, un derrame pleural que también se puede encontrar en una radiografía de tórax, ¿sí? Ahora, la resonancia magnética y la tomografía computarizada, normalmente vamos a utilizarlo ¿en qué? En un diagnóstico de TBC extrapulmonar, ¿listo? Mayormente o preferentemente. Bien. ¿Qué más? El cultivo también es muy importante en un medio de cultivo sólido como el Hohenstein-Jensen, ¿sí? Entre unas 4 y 6 semanas. También puede ser un medio de cultivo líquido. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algunas indicaciones para la prueba de tuberculina o las de IGRA, que justamente se pueden hacer en convivientes y contactos de enfermos tuberculosos, o sea, en personas cercanas a la persona que se está viendo de que puede tener la enfermedad. También personas con sospecha clínica de pasar la tuberculosis, personas cuya radiografía de tórax presenta imágenes compatibles con tuberculosis inactiva, bien, o sea, latente, personas que si están infectadas tienen mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad tuberculosa, enfermedades inmunodepresoras como por ejemplo la leucemia, el linfoma, neoplasia, entre otras, también es importante ahí, terapia inmunosupresora prolongada, bien, y muchos otros más. Bien, chicos, a ver, vamos a ver. Vamos a tratar paso a paso de cómo es justamente esta prueba de tuberculina, porque justamente es la más utilizada. Bien, entonces, vamos a ver de que primero se va a hacer un cultivo durante 6 semanas. ¿Listo? Se va a hacer el cultivo durante las 6 semanas, luego este se va a filtrar, ¿bien? Y vamos a entender lo que es el PPD, ¿sí? Lo que es el derivado proteico purificado, ¿sí? Aquí justamente es el antígeno que se va a utilizar, ¿bien? Es el antígeno que se va a utilizar justamente para poder aplicar esta prueba de tuberculina o también llamado test de Mantoux, ¿bien? Entonces, esto se aplica justamente de manera intradérmica al paciente, ¿sí? Y se hace una lectura después. Allá, esperamos una cutirreacción. ¿Cómo es la cutirreacción? Justamente vamos a ver si al inyectarle intradérmicamente el antígeno a este paciente va a reaccionar. ¿Por qué? Porque si ya ha tenido la infección previamente, el sistema inmune ya lo va a reconocer al antígeno. Entonces va a provocar a una cutirreacción, la cual va a tener que ser medida entre las 24 y 48 horas o también entre las 48 y 72 horas. ¿Listo? Aquí vamos a ver que se va a formar una induración, se va a poner un poco dura la piel, un espacio así como lo notamos acá, o si no así como está aquí en la imagen. ¿Listo? Que va a tener que ser positiva y luego vamos a pasar a medirlo. ¿Listo? Tiene que ser un diámetro transversal respecto a su eje longitudinal en sí y que mayormente se utiliza que tiene que ser mayor o igual a 5 milímetros, ¿sí? En personas que han podido también ser, que no hayan sido vacunadas previamente. Bien, chicos, entonces, es todo el paso para lo que es la prueba de tuberculina. Bien, siguiente. Ahora, vamos a ver lo que es justamente el protocolo de actuación. Bien, bueno, a ver, antes de pasar a esto, veamos un poco de lo que es el interferón gamma. Ya solamente para mencionarles nada más, en qué se basa justamente. Es justamente identificar lo que es el interferón gamma en la sangre, ¿sí? Porque esta va a ser una situación muy importante, va a ser fundamental en el control de la infección, que se libera justamente en respuesta a la estimulación in vitro.
de algunas células T, que son específicos para lo que es la micobacteria de tuberculosis. Entonces, si nosotros encontramos el interferón gamma, que es una citosina, vamos a poder decir de que es positiva la prueba y de que presentamos justamente esta tuberculosis. Ahora, vamos a ver lo que es justamente este protocolo de actuación. Primero, al paciente sí o sí le hacemos una prueba de tuberculina. ¿Bien? Sí o sí hacemos una prueba de tuberculina. Esta puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Bien? Si sale negativa, ¿qué hacemos? No nos quedamos simplemente con la prueba, porque podemos hacer también otros tipos. Otra vez la prueba, repetir la prueba exactamente. ¿Bien? Si vemos de que el paciente es inmunocompetente, o sea que está muy bien, está check su sistema inmune y sale negativo, entonces vamos a pasar a decir de que no es infectado. ¿Bien? Pero si, por ejemplo, el paciente está infectado con VIH, tiene antes de un trasplante, o sea, va a ser trasplantado, tiene una enfermedad inflamatoria antes de una terapia biológica, entonces vamos a poder ver de que puede ser un falso negativo. ¿Listo? Hacer un falso negativo, le aplicamos el IGRA. ¿Listo? Lo de interferón gamma. Y si ahí sale negativo, pues ya decimos que es uno infectado. Ahora, por otro lado, si es que la prueba de tuberculina sale positiva, y si es que no está vacunado, perfecto, vemos de que es positivo. Pero si es que está vacunado con BCG o es un trabajador sanitario que trabaja normalmente en un hospital o en laboratorios, que hemos dicho de que son es la población más arraigada que pueda contagiarse, tenemos que descartar un falso positivo. ¿Listo? ¿Y cómo lo descartamos? Siempre con IGRA. ¿Listo? Y ahí recién vamos a poder ver si está infectado o no está infectado el paciente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver esto de que puede haber falsos negativos, falsos positivos. Bien, entonces tenemos que descartarlo todo con un IGRA. ¿Bien, chicos? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya para poder pasar, ya vamos un poco más de lo que es la mitad de la exposición. Bien, ahora, para poder diagnosticar también la tuberculosis, no solamente nos basamos en estas dos pruebas, también podemos ver lo que es la presencia de algunos síntomas, como ya hemos mencionado, la tos, la disnea en sí, pero también tenemos que ver algunos hallazgos con la exploración física. ¿Listo? Ahora, cuando la persona también tiene una tos mayormente de 2 semanas de evolución, normalmente hay una especificidad muy grande de casi un 100%. ¿Listo? Y también es muy importante poder identificar a estos casos con bacilíferos, o sea, con una tuberculosis activa, justamente porque tenemos que prever de que estos contagien a otras personas. De eso se trata la prevención, ¿listo? Por eso es muy importante identificar a las personas que sean con tuberculosis activa, con bacilíferos, porque ellos son muy contagiosos. Entonces, hay que identificarlos para poder romper la cadena de transmisión de la enfermedad, la que habíamos visto en un inicio, ¿sí? Porque justamente tenemos que romperla y así que no se propague mayormente. Han visto que es muy contagiosa, ¿listo? Para esto vamos a tratarlo justamente con un cultivo, que normalmente se va a utilizar, ¿listo? En caso de sospecha. Bien, en cuanto al tratamiento estándar para la tuberculosis, ya vamos a ver, porque esto se va a aplicar en la mayoría del sistema de salud, ¿bien? Vamos a ver cuando es pulmonar o extrapulmonar. Primero, vamos a tratarlo con lo que es una terapia inicial de 2 meses. ¿Listo? Es una terapia primera inicial de 2 meses. Ahora, pero ustedes, ¿cómo dirán que es de 2 meses? Entonces, en estos primeros 2 meses se llama lo que es la fase de inducción o intensiva. Bien, aquí vamos a combinar 4 fármacos. ¿Listo? Lo que es la rifampicina, la R de rifampicina. También tenemos lo que es la H en inglés, la piracinamida y por último también el etambutol. Ahora, ¿por qué el etambutol? ¿Ya? Porque normalmente podemos tener estos 3, ¿bien? Pero el etambutol es muy importante porque va a haber como una protección en caso se pueda encontrar algún tipo de resistencia para para estos tratar 3. la dificultad respiratoria. Disculpa. Eh, chicos, ¿se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se puede escuchar. Ya, creo que tenía una duda el compañero. Bueno, ya, continúo. Entonces,
Estos 4 antibióticos es muy importante que los tengan en cuenta, ¿ya? Y son también muy utilizados. La rifampicina, la isoniazida, la piracimidina y también lo que es el etambutol. Este es muy importante en caso de que haya una, como le había mencionado, en caso de haya una resistencia a los otros 3 durante 2 meses. Este es intenso. ¿Listo? Después de eso, normalmente se menciona que si es que ya no presenta muchos síntomas, se corta ahí el tratamiento. Pero actualmente, para no confiarnos en ello, se da un tratamiento de 4 meses más. ¿Listo? Y esta es una fase de consolidación o de continuación, en el cual se puede utilizar la rifampicina y la isoniazida como tratamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Justamente después, en el caso de los niños, el tratamiento debe ser igual, solamente de que debemos ajustarlo en el caso de las dosis, ¿sí? Y también de acuerdo al peso. Ahora, el tratamiento completo en sí, normalmente tiene a un 10 a 49% de los pacientes que no completan el tratamiento, ¿ya? Esto es lo que mayormente trae de preocupación eh, en el régimen prolongado, porque si se dan cuenta son 6 meses de tratamiento, 2 intensos y 4 que son ya menos intensos, pero igual son 6 meses. Entonces, ¿cuáles son los 2 grandes problemas que podemos encontrar? Y que, por favor, quiero que lo escuchen porque de esto se basa lo que es la prevención y también la atención primaria a los pacientes, es la posibilidad de una toxicidad farmacológica, como la veo aquí, y también de que los pacientes no sigan el tratamiento porque se cansa. ¿Listo? No se completa el tratamiento. Hasta casi un 50% de estos pacientes no llegan a completarlo. ¿Listo? Ahora, la toxicidad farmacológica es muy importante porque justamente también por ello es que al ver los efectos adversos que tengamos con el tratamiento, el paciente suele dejarlo de lado. ¿Listo? Entonces, el efecto adverso más frecuente es la intolerancia digestiva inicial. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta esto. La intolerancia digestiva inicial es el efecto adverso más común que podamos encontrar. Bien, ahora, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Repartiendo justamente la medicación en varias tomas durante unos días. ¿Sí? Quizás ya no solamente una vez al día o 2 veces al día, sino normalmente se pueden tomar durante varios días. Por ejemplo, la isoniazida es justamente 5 miligramos por kilogramo, 300 miligramos al día, ¿no? Lo podemos dividir en más tomas. La rifampicina también son 10 miligramos por kilogramo y normalmente también son 600 miligramos al día. Lo podemos dividir en varias tomas. Bien, chicos. Ahora, también es frecuente lo que es la toxicidad hepática. Es muy común. ¿Por qué? Porque justamente nuestro hígado es el que va a filtrar todos justamente estos antibióticos y ante tanta toma de antibióticos se va a ver dañada. Pues va a haber una toxicidad hepática. Hasta en un 13% de los casos. Y que normalmente se causa por la isoniazida, la rifampicina o la piracimidina. O sea, justamente los 3 antibióticos más utilizados en el tratamiento. Bien, chicos. Ahora, la toxicidad grave es un punto ya que se extiende un poco más, justamente porque se puede acompañar con una clínica de hepatitis, con o sin ictericia. La ictericia justamente cuando la piel se vuelve amarilla. Después de descartar otras causas de hepatitis, tenemos que ver si es que es por esta o es por otra causa, y se tiene que retirar justamente toda la medicación. Cuando vemos una toxicidad de hepatitis o hepática, tenemos que retirar, ojo chicos, toda la medicación durante una semana. ¿Bien? O también se puede sustituir con otros fármacos que no sean hepatotóxicos. ¿Bien? Pero en estos 3 que son los más utilizados, tenemos que quitarlo por una semana. ¿Bien? Ahora, es muy importante esto porque justamente en el control del tratamiento debe ser estricto. Como vemos de que el paciente deje tratamiento, ya sea por la toxicidad farmacológica, los efectos adversos o porque es muy largo en sí el tratamiento, tiene que ser estricto, ¿bien? Porque justamente hay pacientes como indigentes, los presos o también los toxicómanos, de que suelen dejar este tratamiento. Entonces, en todos estos casos y en los que se sospeche que se puede dejar el tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Es aplicar el sistema, a ver, por aquí abajo lo escribo, el sistema T, no, aquí no, aquí, el sistema TDO. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el sistema TDO? ¿Qué aplico ahí? Es el llamado tratamiento directamente observado.
Es decir, que un personal de salud le lleve los antibióticos al paciente para que los pueda tomar en su delante y cumpla rigurosamente su tratamiento. Por eso hablamos de prevención, por eso hablamos de la importancia de la atención primaria en estos pacientes con tuberculosis, porque justamente tiene que ser estricto tratamiento y tiene que cumplirse. Para eso, cuando vemos a algún paciente que quiere dejar justamente este tratamiento, aplicamos el TDO, ¿bien? Lo que es el tratamiento directamente observado. En este caso, justamente, como le había mencionado, se puede decir a la persona que vaya a un hospital para que lo pueda tomar ahí, o a un centro sanitario, o inclusive lo que es común es que el personal de salud vaya a su domicilio y le haga tomar ahí mismo, ¿sí? Ahora, estos enfermos tienen que seguir justamente este tratamiento porque puede desatarse toda una epidemia, ¿bien? Si es que es muy contagioso. Entonces, hay personas, hay que aplicarles el TDO. Bien, chicos. Continuemos. Ya últimos puntos para poder concluir, tenemos el estudio de contactos, que es muy importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque justamente su objetivo principal es cortar la transmisión de la enfermedad mediante la identificación de personas infectadas recientemente o que ya estén enfermas y que estén dentro de su entorno. Por eso se llama estudio de contactos, que se basa justamente en círculos concéntricos, en donde tenemos que analizar qué personas están infectadas dentro o fuera de su hogar o que estén cercanas y que han podido causar justamente esta enfermedad en el paciente. Principalmente, chicos, en niños, ¿sí? Porque habíamos visto que estos son el grupo de personas junto con los adultos mayores también, que mayormente tienen mayores consecuencias mortales. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver de que encontrar dónde es el problema dentro del hogar donde se ha podido contagiar. Vemos la fuente de infección, el contacto que hacía expuesto y hay que identificar justamente estos enfermos o casos secundarios infectados o que aún no estén infectados. Pero empezando desde las personas más cercanas hasta llegándose un poco más. ¿Bien? Entonces, esto se llama el sistema de círculos concéntricos, porque se inicia la investigación con los contactos de mayor riesgo y con esto con una radiografía de tórax, pero también es importante utilizar la prueba de la tuberculina con o sin IGRA. ¿Bien? Entonces, es importante radiografía de tórax y prueba de tuberculina para poder identificar. Esto ya no solamente es un tratamiento, sino esto va más allá, la atención primaria. Esto se realiza mayormente por el personal de enfermería también. Bien, chicos. Entonces, el primer círculo es de contacto íntimo, en el cual tiene un contacto diario mayor a 6 horas con la persona y también en niños menores de 5 años e inmunodeprimidos. ¿Bien? El segundo círculo es en personas que tengas contacto frecuente, diario, menor a 6 horas, pero también en los restos de los niños. Y el tercer círculo ya es en personas que son más, contacto más esporádico y que por lo menos sea una vez a la semana el contacto. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver eso. Por ejemplo, si el niño, eh, su papá lo visita una vez a la semana, los fines de semana, el papá puede estar en el tercer entorno. ¿Listo? Como ejemplo. En el primer entorno, si el niño se queda con su mamá toda la semana, estaría en el primer entorno. Bien, esto como ejemplo. Espero que les haya quedado claro esa parte. Bien, chicos, entonces, hasta aquí ya hemos concluido con la exposición el día de hoy. Agradecerles también por su atención, por la invitación. Espero que les haya quedado claro porque es muy importante la función de la atención primaria en los pacientes con tuberculosis, además del tratamiento. ¿Por qué? Porque justamente no se tiene que perder eh, la cadena del tratamiento porque si no puede reinfectarse y puede empeorar. Por ello es muy importante no solamente el diagnóstico, sino también que se asegure justamente en los pacientes el tratamiento. Y justamente porque la acogida de esta enfermedad puede ser mortal y puede ser hasta un rasgo epidemiológico. Felizmente en la ciudad de Tacna, donde yo me encuentro, y en el Perú en general, no estamos tan críticos, pero sí está todavía controlado. Pero lo que hay que recalcar, según la exposición que he dado, es que los porcentajes en niños menores de 5 años y en adultos mayores en los últimos años, desde el 2019, han incrementado bastante. Ahora, ¿qué lugares son los que tienen mayor contagio? Son Loreto, la parte de la selva, y también en Lima metropolitana. Bien, entonces, bueno, ahora sí sería todo por mi parte. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, yo feliz de poder contestarles. Gracias por el día de hoy, por la invitación.
Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. En primer lugar, voy a proceder a leer las preguntas que han ido dejando en el chat del Meet y finalizando, hacer todas preguntas que nos han dejado en nuestro pase de asistencia. También para aquellas personas que todavía no lo han llenado, lo he vuelto a pasar para que puedan dejar sus preguntas y también si quieren certificar. Bueno, las preguntas que nos han dejado esa oportunidad es una que dice, quisiera saber qué significa beca de esputo y por qué a veces se lo indicamos a esos pacientes. ¿Es más sensible para el vacilo? Y nos agradece también por la exposición que has hecho, Alejandro. Ya, bien, ahora, a ver, la pregunta, ¿qué significa beca de esputo? Ya, vacilo de cocho, técnicamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué a veces nos indicamos a los pacientes? Bien, como lo había mencionado, cuando el paciente, nosotros sospechamos de que tiene tuberculosis y tiene los síntomas que mayormente podemos encontrar, como ya lo mencioné en mi exposición, ¿dónde está? Ya, fiebre, tos con expectoración por mayor a 2 semanas, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, disnea, es un claro caso de una persona con tuberculosis activa. Bien, es muy común. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente indicar eso. ¿Para qué? Para poder descartar si que el paciente tenga una tuberculosis y porque puede haber un contagio muy rápido. Ahora, y también, ¿por qué más? Porque si tiene tuberculosis activa, es infecciosa. Bien, entonces, si es infecciosa, va a poder propagarse. Por eso es que lo primero que se utiliza justamente es el esputo para poder llegar a lo que es una prueba de descarte. Bien, es lo más rápido que se puede encontrar para poder generar lo que es un cultivo. Mediante el cultivo, como lo hayan visto por aquí, si ustedes pueden ver el cultivo, tiene un rango hasta de un 100%. A ver, lo voy a acercar. Tiene un rango hasta de un 100% de especificidad y un 70-80% de sensibilidad. Bien, especificidad para poder detectar si es que es o no es el agente hasta casi un 100%. Por eso es que el cultivo mediante justamente el esputo es muy importante para poder identificar, sobre todo en hospitales pequeños que, digamos, su laboratorio no sea muy sofisticado para hacer, digamos, la higra, pero sí puede hacer un cultivo. Bien, Samar, ¿otra pregunta? Sí, nos dice, ¿cómo podemos convivir con una persona con tuberculosis en caso sea un familiar? ¿Y cuáles serían los cuidados que debemos tener? Ya, bien, es una pregunta generalmente muy interesante porque la persona es muy contagiosa. Entonces, personalmente tiene que aislarse, ¿no? Tipo más o menos como el COVID-19, ¿sí? Andar con mascarilla, que le pasen la comida, que asearse personalmente él. Técnicamente es como casi el COVID-19, ¿bien? Ahora, tiene que haber un plazo de hasta 9 meses, no, perdón, 6 meses, como lo mencioné, para el tratamiento inicial. Los 2 primeros meses, quizás ya podríamos decir de que el paciente puede estar ya mejor, pero hasta los 6 meses es lo recomendable para estar totalmente seguros. Bien, chicos. Ahora, tener mucho cuidado porque es, como le dije, muy contagioso. Y si es que la persona tiene el TBC activa con síntomas, porque también puede ser latente, ahí sí va a ser el contagio. Pero en cambio, si se le ha diagnosticado la infección, pero no presenta síntomas, entonces es latente, es todavía controlado por el sistema inmune. En ese caso, sí puede haber todavía contacto, pero tiene igual que tratarse para que no pueda desencadenar esto. ¿Bien? Siguiente pregunta. Sí, la última pregunta. Si una madre embarazada se contagia de tuberculosis, ¿podría infectar al bebé? Una madre embarazada. Buena pregunta. A ver, ah, personalmente, a ver, para no pecar de hay estudios que mencionan de que sí, y hay estudios también que mencionan que no. Actualmente no está todavía muy definido, pero por las dudas es mejor de que justamente la madre también empiece con un tratamiento. Por eso es de que no se le corte el tratamiento a la madre, simplemente se le baja quizás la dosis o se le amplía un poco más en los días, pero en sí
es recomendable que la madre que tenga la tuberculosis siga con el tratamiento, ¿sí? No está tan muy definido, pero es lo que yo puedo decir. Muy bien, esas serían todas las preguntas. En nombre de CEPAL CECIBEM, queremos agradecer a nuestro compañero Alejandro Mamani Barrueta por su magistral ponencia. Le agradecemos tanto por el tiempo y el esfuerzo que se ha tomado en compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Y esperamos poder contar con su apoyo para futuros proyectos. Bien, Isamar, muchas gracias por la invitación a CEPAIS. De igual manera, chicos, por la asistencia el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan buena noche. Hasta luego.